Bona tarda. Benvingudes, benvinguts a aquesta última sessió del curs de Mark Fisher. Ja hem comptat amb algunes sessions, vam comptar amb la Laura Llevadot, amb la Marta Chávez i avui tenim l'honor i la sort de poder comptar amb el Germán Cano, professor titular de Filosofia de la Universitat Complutense de Madrid i autor d'un dels pocs llibres que trobem sobre Fisher, publicat recentment a Gedisa, Mark Fisher, Los espectros del tardocapitalismo, que ha sortit ara, fa res, i el podeu trobar ja a les llibreries. També treballa sobre altres autors en la línia de Fisher, o potser previs, no? Benjamin, Foucault, Eagleton, però algunes de les referències també que hem anat sentint aquí al llarg del curs i que són també material per pensar, per construir pensament i per construir aquesta ontologia del present també a la qual ens convida Mark Fisher, i que creiem també, com reivindicava l'altre dia la Marta, per exemple, en aquesta funció Fisher, de no convertir Fisher en un fetitx o en una figura de consum, dins del consum cultural filosòfic, que també tot ha caigut en el marc de la cultura del consum, la filosofia també, però creiem que potser per ser fidels a Fisher encara hem d'intentar, com diu el Germán Cano, un dels articles que ha publicat sobre Fisher, intentar que encara ens estigui com assetjant el fantasma de Fisher i no permetre deixar-lo de veure o deixar-lo enrere i permetre'ns també a nosaltres inquietar-nos respecte al nostre present i també poder pensar en Fisher, seguir pensant en Fisher i no convertir-lo simplement en un autor. El Germán Cano és un pensador en aquest sentit molt compromès amb el present, ha escrit també altres obres en aquest sentit. Fa uns anys va escriure Del desencanto al populismo, encrucijadas de una època, que podeu trobar a l'editorial Net i que va publicar amb Jorge Alemán, també conegut per tots nosaltres, o Fuerzas de flaqueza, nuevas gramáticas políticas del 15M a Podemos, el 2015, a part de llibres sobre Freud o sobre Nietzsche, també és traductor, ha traduït autors com Sloterdijk, o sigui, és un gran pensador, però també és un gran pensador implicat i compromès amb la reflexió sobre el present, i en aquest sentit ens semblava que era un gran fixeria que tenia moltes ganes de tenir entre nosaltres, així que, sense més, li dono la paraula. Avui la conferència es titula Racionalitat neoliberal, control i burocràcia i espero que la gaudiu en aquest tancament del curs i moltíssimes gràcies, Germán, per ser avui amb nosaltres i a totes vosaltres per haver-nos acompanyat. Muy bien, buena tarde. ¿Se escucha bien? Sí. Bien, bueno, pues en primer lugar, como es de rigor, gracias al CCCB por la invitación a Paula Kuffer y a Laura Llevadot, que son las culpables, entre comillas, de que esté aquí esta tarde. Y desde luego a todos ustedes por venir aquí en una tarde tan primaveral y tan cercana a la Semana Santa con tantas tentaciones, ¿no? Bueno, como ya ha dicho Paula, esta es si no recuerdo mal, esta es la cuarta sesión dedicada a Mark Fisher. Ya se han abordado algunos puntos o núcleos fundamentales de sus posiciones teóricas y a mí me toca hablar de racionalidad neoliberal, control y burocracia. Ese es el tema, de alguna forma, que me trae aquí esta tarde, ¿no? Lo primero que me gustaría decir es que es un rótulo crucial, es un punto medular para entender lo que Mark Fisher aborda con esta categoría tan útil y a la vez con tanto éxito en los últimos tiempos como realismo capitalista. Entiendo que la cuestión de la burocracia, la cuestión de cómo la promesa de flexibilización del discurso neoliberal terminó convirtiéndose en una carcasa de acero es una percepción fundamental del diagnóstico fisheriano, por lo que voy a tratar de explicar aquí esta tarde. Apunto algunos rasgos que creo que son pertinentes para
para contextualizar cómo un personaje o como una figura teórica tan singular como Fischer llega a este diagnóstico, llega a esta reflexión sobre el realismo capitalista, entendiendo como tal, lo voy a decir, aunque luego lo trataré de explicar con más detenimiento, entendiendo como tal un régimen afectivo, ¿no? Por realismo capitalista, Fischer entiende como un ambiente cultural, como una especie de atmósfera que domina el sentido común. Un clima, una atmósfera de la cual es difícil escabullirse, ¿no? porque ha penetrado profundamente en los hábitos y comportamientos de nosotros como seres contemporáneos. Fischer llega fundamentalmente a esta reflexión sobre el realismo capitalista, acuña esta fórmula como docente en instituciones de educación terciaria en el Reino Unido. Él mismo en muchas entrevistas, en muchos textos que pueden servir para complementar lo dicho en este importante libro, también llamado así, Realismo capitalista, muchos de estos complementos, ¿no?, a la lectura de su ensayo enfatiza esta cuestión, cómo él llega a formular, ¿no?, esta atmósfera, este clima intelectual, esta estructura del sentimiento, desde sus experiencias como profesor, más concretamente desde sus malas experiencias en relación a sus alumnos, ¿no? Es decir, el realismo capitalista, o el diagnóstico sobre el realismo capitalista es fruto, es consecuencia de un cierto bloqueo en la práctica de la transmisión educativa. Y yo lo voy a interpretar desde ese ángulo. Es cierto que podemos abordar la problemática desde otras perspectivas, pero me interesa, y esta va a ser de alguna forma, ¿no?, el hilo rojo que va a atravesar toda mi intervención, entender el realismo capitalista como un bloqueo producido en el hecho de la transmisión maestro-alumno. Es más, me interesa cómo Fischer llega a este diagnóstico sobre el realismo capitalista como profesor de educación terciaria en el Reino Unido, después de haber sido uno de los protagonistas de la CCRU, de una banda, no se me ocurre mejor calificativo que esta, ¿no?, que una banda en donde en el entorno de la Universidad de Warwick, en Londres, una serie de teóricos, activistas, artistas, interesados por la teoría cibernética, pero también por autores como Deleuze, Baudrillard, Lyotard, llevan a cabo un experimento teórico al margen de la institución educativa, hasta tal punto que la CCRU termina desapareciendo y termina, pues, llevando a sus protagonistas a situaciones de aislamiento, ¿no? Entonces, me parece todavía más interesante cómo alguien llega a una reflexión sobre el realismo capitalista desde sus experiencias como profesor en la educación terciaria en el Reino Unido, en el contexto del blairismo, en el contexto en el cual los laboristas han llegado al poder, y cómo llega a este diagnóstico realizando una especie de autocrítica de sus primeras posiciones contraculturales. O sea, esto es lo que me parece interesante, ¿no? Cómo llega a este análisis de la burocracia, de una nueva disciplina o de una nueva carcasa de acero dentro de las sociedades contemporáneas actuales desde este bagaje teórico. Voy a plantear esta reflexión sobre la racionalidad neoliberal, el control y la burocracia desde tres puntos, ¿no?, tratando de presentar tres ejes. La primera cuestión que me gustaría plantear es cómo el realismo capitalista es entendido como Fischer como un fracaso, como un agotamiento de las promesas
que planteó el discurso neoliberal a partir de los años 70, es decir, como el fracaso de una modernización muy específica, una apuesta modernizadora que se desarrolló después del mayo del 68, después de las reivindicaciones contraculturales de los años 60, y cómo este dispositivo terminó coaptando, capturando, absorbiendo esas demandas para producir, por decirlo con Max Weber, una segunda jaula de hierro, una segunda carcasa de acero, como también podría traducirse el término de Weber. Algo que tiene que ver, creo, con un concepto que Fischer no utiliza, pero que me parece pertinente para analizar esta evolución, que es el concepto de revolución pasiva de Antonio Gramsci. Ahora especificaré qué entendemos por revolución pasiva y cómo el realismo capitalista o la crisis del realismo capitalista solo puede entenderse desde esta perspectiva, ¿no? Como un fracaso de un determinado proceso de modernización social impulsado por la racionalidad neoliberal o por el discurso neoliberal, como consecuencia de la crisis fordista o como consecuencia de la crisis disciplinaria. Es decir, aquí tiene lugar una promesa de libertad, una promesa de flexibilización, una promesa donde determinado discurso se hace cargo de las reivindicaciones de los años 60, necesitamos más creatividad en el trabajo, abajo las cadencias infernales del trabajo, generemos una nueva sensibilidad con respecto a nuestra actividad laboral, cómo todo eso terminó siendo absorbido por un discurso, por un tipo de racionalidad que entra en crisis en 2008. De ahí que el libro de Fischer deba entenderse más como un intento de dialogar con una izquierda que todavía está demasiado atada o vinculada a premisas dependientes de la sociedad fordista o disciplinaria. No es tanto una reflexión crítica sobre el neoliberalismo como una reflexión sobre los límites de un discurso emancipatorio que, por no entender y por no hacer un diagnóstico correcto, sigue apegado al pasado, sigue apegado nostálgicamente al pasado, ¿no? Esto es lo que también va a abordar Fischer bajo esta fórmula que también ha tenido fortuna de privatización del estrés, ¿no? En segundo lugar, voy a tratar de plantear cómo lo interesante de este autor radica en el tipo de sensibilidad crítica que desarrolla, ¿no? Una sensibilidad crítica que creo perfectamente reivindicable y que tiene que ver con algo que Gilles Deleuze llamó el vínculo entre la clínica y la crítica, ¿no? Un célebre libro de Gilles Deleuze donde se recopilan textos sobre fundamentalmente literatos o personalidades marginales en relación a la filosofía tradicional, donde utiliza esta fórmula que me parece muy acertada para definir el proyecto de Fischer, ¿no? Crítica y clínica, ¿no? Como si solamente desde el cuerpo vulnerable, como si solo desde una experiencia de la vulnerabilidad social, y sabemos los problemas que tenía Fischer con sus depresiones, entiendo que en estas sesiones habéis hablado mucho de esto, cómo esto le permite realizar una aproximación a los problemas de su tiempo especialmente lúcida. Y cómo esto habla de una sensibilidad crítica que no ha sido demasiado recorrida a lo largo del siglo XXI, ¿no? Por eso me parece que hay que reivindicar esta opción. Y por último voy a tratar de plantear qué entiende Fischer por esta brillante frase de todo lo sólido termina disolviéndose en las relaciones públicas, ¿no? Que es un capítulo de realismo capitalista, ¿no? Es una frase extremadamente brillante, como lo era él, y que además creo introduce una aproximación al tema de la modernidad muy productivo, ¿no? Que puede sernos muy productivos para nosotros y para nosotras en el siglo XXI, ¿no? Bien. Pues empecemos por la primera cuestión, ¿no? Esta cuestión de la crisis del realismo capitalista como fracaso de una revolución pasiva. Antonio Gramsci llamaba revolución pasiva, introdujo este término en la teoría política contemporánea en muchos pasajes de sus famosos cuadernos de la cárcel. Muchos de ellos
parten de la necesidad de comprender el ascenso del fascismo, el ascenso del fascismo italiano de Mussolini en los años 30, ¿no? Voy a simplificar mucho una problemática que es abismal, ¿no? y que nos llevaría muy lejos. Podríamos decir que una revolución pasiva tiene lugar cuando las demandas producidas, las demandas culturales, sociales y económicas producidas desde abajo, desde las clases trabajadoras o de los sectores más humildes, son coaptadas desde arriba, ¿no? Como lo viejo, de alguna forma, para sobrevivir, como las instituciones, como un régimen en un momento de crisis orgánica, para subsistir, para perdurar, necesita coaptar, capturar, absorber en cierta medida las demandas de abajo e interpretarlas desde arriba. Un ejemplo paradigmático de lo que podría ser una revolución pasiva fue la transición española, ¿no? Para que tengáis un ejemplo, ¿no? Gramsci habla de la revolución pasiva en muchos contextos. Hay algo de revolución pasiva en el planteamiento del realismo capitalista. Voy a explicar por qué, ¿no? La cuestión es cómo una gramática crítica de libertad surgida en los años 60 y 70, ligada a una nueva fase de individualización social y orientada contra una cierta dependencia social disciplinaria, termina siendo coaptada por una nueva racionalidad social neoliberal que captura ese deseo orientándolo a una nueva individualización. Esto es un clásico, ¿no? Es decir, como las demandas y las reivindicaciones de los 60 y de los 70 contra, esto es una consigna de los 60, contra las cadencias infernales del trabajo, toda esa crítica contra la fábrica y su régimen espaciotemporal termina siendo asimilada por el propio capitalismo para poder subsistir. Este es el paso de la sociedad disciplinaria o la sociedad fordista o keynesiana a la sociedad neoliberal postfordista o la sociedad postindustrial. Hay muchas fórmulas para entender esto, ¿no? Un análisis canónico de esta transición lo podéis encontrar en lo que Deleuze llamaba el paso de la sociedad disciplinaria a las sociedades de control, ¿no? Hay un célebre escrito de Gilles Deleuze llamado Postdata sobre las sociedades de control, donde llama la atención sobre este desplazamiento. Es un texto tardío de Deleuze, pero es un texto que resuena mucho en los análisis de Fischer, como en todo el ambiente de la CCRU, ¿no? Que leyó ávidamente a Deleuze y concretamente este texto, ¿no? La palabra control es un guiño a William Burroughs, ¿no? Al escritor norteamericano William Burroughs, que justamente, y esto también es interesante y no se ha destacado tanto, a la luz de su propia condición de drogodependiente, de yonki, porque bueno, la historia de Burroughs también es digna de contar, percibe, de alguna forma es sensible a los mecanismos de poder, los mecanismos adictivos de lo que llama la sociedad de control, ¿no? Lo importante aquí es ver cómo de los 70, ¿no?, a nuestros días cambia por completo, bueno, no por completo, cambia, se desplaza el sentido de las relaciones de dominación y de las relaciones de poder. La sociedad disciplinaria era una sociedad que buscaba encerrar los cuerpos en espacios cerrados. Lo que caracteriza, y también aquí voy a ir muy rápido, lo que caracterizaba a las sociedades disciplinarias el encierro de los cuerpos en el cuartel, en la fábrica, en la escuela, ¿no? De ahí que diga Foucault en Vigilar y Castigar. Qué casualidad que todos estos espacios, desde el punto de vista arquitectónico, se parezcan tanto, ¿no? Es un poder que trata también de individualizar, eliminando las posibilidades contagiosas de la masa. Es un régimen de poder totalizador, pero también individualizador, es decir, genera subjetividad, construye individuos, ¿no? Construye
conductas individuales. Pero lo fundamental es cómo desarrollar, ¿no?, una relación de dominación en espacios cerrados, en espacios también sometidos a un régimen espaciotemporal muy rígido, ¿no? De ahí la necesidad de la disciplina, ¿no?, de que los cuerpos se automaticen. Quizá el mejor ejemplo para comprender lo que está en juego en la sociedad disciplinaria es Tiempos modernos, de Charles Chaplin. No sé si habéis visto la peli. Hay un momento de la película donde Chaplin está en la cadena de montaje, ¿no? Y ahí observamos perfectamente esta dimensión disciplinaria del poder. El trabajador tiene que someter su cuerpo, tiene que habituar su cuerpo a un ritmo infernal, un ritmo que va más allá incluso de cierta escala de sensibilidad, ¿no? Hay una cierta desmesura, en el desajuste existente entre las reacciones del cuerpo sensible y las demandas automatizadoras de la máquina. Por tanto, el poder disciplinario es un poder, dice Foucault, que busca maximizar la utilidad y la productividad de los cuerpos y minimizar los riesgos políticos, ¿no? Frente a toda esta sociedad disciplinaria se va a alzar el 68, ¿no? Y se va a alzar pues, a través de nuevas reivindicaciones sociales, a través de nuevas visibilidades, de nuevos regímenes de visibilidad, donde la política o el sentido de lo político también muta, ¿no? Es donde aparece la reflexión sobre lo molecular, ¿no? Cómo la política no tiene que ver necesariamente con las jerarquías de los partidos o tiene que ver con la toma del Estado, ¿no? Hay una política también en la vida cotidiana, hay una política dentro de lo doméstico, ¿no? Fischer se va a hacer cargo de toda esta crítica de la sociedad disciplinaria, ¿no? Y en los últimos textos va a volver con cierta insistencia a toda esta demanda contracultural, todo este comunismo ácido que quedó perdido, una promesa que quedó frustrada, que quedó hegemonizada o coaptada por la racionalidad neoliberal, ¿no? La racionalidad neoliberal se caracterizaría por lo siguiente. En primer lugar, es un modelo de crítica que se opone al paternalismo del Estado asistencial y vincula de un modo fuerte las ideas de autonomía personal y de salud económica. En segundo lugar, es una racionalidad que implica un programa de reestructuración y diseño institucional orientado a la extensión del modelo de la empresa. En tercer lugar, es una racionalidad que va a definir un modelo de subjetividad, el célebre sujeto como empresario de sí, portador de un capital humano inseparable de su cuerpo y conducido por los valores de la iniciativa, la competitividad y la polivalencia. Por último, esta racionalidad neoliberal o gubernamentalidad conforma un determinado ethos, determina una conducta, ¿no? Una ética de sí y una ética de empresa que fomenta que los sujetos y las instituciones asuman los riesgos de sus decisiones, se desprendan de las formas de dependencia social y desarrollen una serie adecuada de conductas prudenciales. Es importante destacar cómo la diferencia entre el liberalismo y el neoliberalismo es que el neoliberalismo entiende que ese sujeto hay que construirlo. El neoliberalismo es constructivista al 100%, ¿no? O sea, no parte de la mónada individual, no parte, ¿no?, de ese individualismo posesivo, ese horizonte del que partía la tradición liberal, ¿no? Ese nuevo individuo hay que construirlo. En K-Punk 3, Fischer comenta cómo fue su propia experiencia como profesor de educación terciaria en el Reino Unido lo que le abrió los ojos en relación al fracaso de esta modernización, ¿no? El fracaso de
de esta modernización puramente neoliberal. Esto es importante destacarlo porque Fischer, antes de escribir el realismo capitalista, antes de escribir esta obra, estuvo muy comprometido con el proyecto, digamos, aceleracionista de la CCRU, ¿no? Un proyecto, también aquí voy a ser muy rápido, que entendía que frente a los marxismos nostálgicos o las reivindicaciones de la vieja izquierda, las posiciones emancipatorias solamente podían ser inmanentes al propio capitalismo. Es decir, había que intensificar y acelerar las propias contradicciones del capital, ¿no? Es decir, de ahí que no solamente las posiciones socialdemócratas quedaran fuera de juego, sino que la CCRU intentó plantear un proyecto emancipatorio ajeno a toda dimensión moralista, ¿no?, de la crítica tradicional de izquierdas. El hecho de que la CCRU culturalmente estuviera conectada con determinadas experiencias culturales como el punk, el post-punk y determinados autores de la escena francesa, ayudó a conformar una especie de programa en donde lo interesante era radicalizar y llevar hasta las últimas consecuencias las propias dinámicas modernizadoras del capitalismo. Si leéis los textos de la CCRU o los de Nick Land, que son, la verdad es que bastante complejos, ¿no?, y a veces también bastante farragosos, veréis que aquí hay una especie de neodeleuzianismo en donde cuanto peor, mejor, ¿no? Cuanto peor le vaya al capital, más opciones tendremos para generar posibilidades emancipatorias, ¿no? Es como si la política tuviera que pasar necesariamente por la intensificación del nihilismo. Y no en vano todos estos autores de la CCRU leían con avidez los diagnósticos de Jean-François Lyotard, de Jean Baudrillard, que pasan por ser autores herejes o autores malditos respecto a la tradición de izquierdas, ¿no? Hay una posición punk, digámoslo así, ¿no?, en la CCRU, ¿no?, una posición cercana, en cierto modo, a lo que decía Johnny Rotten y los Sex Pistols, ¿no? Es preciso denunciar la estafa cultural, ¿no? Es preciso radicalizar y generar una negatividad que vaya en contra de toda ilusión cultural burguesa, ¿no? Fischer participa plenamente de este espíritu y, de hecho, nunca lo abandona. Entiendo que la experiencia punk y post-punk es decisiva para entender su práctica cultural, su relación con la música, su necesidad de hacer de la música una experiencia crítica, ¿no?, de partir de, y esto me parece también fundamental, partir de la experiencia concreta de la música contemporánea para acceder a lo abstracto, para acceder a planteamientos teóricos. No partir de la teoría para acercarse a la interpretación de la música o de los artefactos culturales. No, es el gesto inverso, ¿no? Entender que ya en una práctica musical como el punk, como el post-punk, ¿no?, como ya podemos encontrar intrínsecamente una teoría, podemos encontrar una cierta apelación al abstracto, ¿no? Fischer va a participar de este movimiento, pero creo que justamente por su experiencia como profesor en terciaria percibe que toda radicalización del nihilismo, toda intensificación de esta dinámica, toda práctica aceleradora, ¿no?, en ese sentido, no hace más que hacerle el caldo gordo al neoliberalismo. No hace otra cosa que seguir las pautas desterritorializadoras del capitalismo, ¿no? Y el hecho de que perciba esto como profesor me parece muy importante. Me parece extremadamente importante porque la mayoría de los integrantes de la CCRU no solamente dejaron la universidad, sino que entendieron que la práctica de la pedagogía tenía que abandonarse en dirección a experiencias o experimentos personales, ¿no?, experimentos con el afuera. El hecho de que Fischer entienda
que hay que dar la batalla en la enseñanza pública como profesor en un contexto donde todo conspira en contra, creo que habla de una cierta práctica de resistencia que es para nosotros y para nosotras útil, ¿no? ¿Cómo lleva a cabo esta mutación, ¿no? O cómo llega Fischer, ¿no?, a esta reflexión sobre el realismo capitalista, dejando de lado las premisas aceleracionistas? En una entrevista titulada "Las cosas pueden ser diferentes también en el futuro", que podéis encontrarlo en K-Punk 3, dice: "Cuando empecé a enseñar de manera más regular y cuando me acostumbré a escribir para un público, y no hay forma de escritura que te vuelva tan consciente de tu público como los blogs, aprendí algo. Las publicaciones en papel no se comparan. Redescubrí la retórica, la argumentación y la persuasión. La euforia del estilo de la CCRU consistía en una tormenta de jerga intransigente. Era el texto entendido como tatuaje de intensidades a los que hay que entregarse. Pero es difícil mantener esa intensidad para proyectos más largos, y descubrí que me gustaba producir textos expositivos, textos en los que intentaba persuadir a los lectores en lugar de atacarlos. Me gusta la frase de Zizek que dice que el idiota al que trata de explicarle filosofía es él mismo. Yo me siento igual. Gran parte de mi escritura de hoy consiste en intentar explicarme cosas a mí mismo y para mí mismo". Me parece que este giro es importante, ¿no?, porque permite comprender, primero, que el realismo capitalista, esto que llama Fischer el realismo capitalista, no es tan realista como dice, ¿no? Es más bien, es una ficción ideológica. Es una ficción ideológica que tiene varias patas. Se habla del realismo capitalista, y esta es un poco la aproximación más común, en los términos de ese sentido común que entiende que no hay alternativa, ¿no?, que el capitalismo ha venido aquí para quedarse. Se cita aquí la archireflexión, ¿no?, se cita aquí, ¿no?, la idea esta de Jameson, también popularizada por Zizek, según la cual es más fácil pensar en el fin de la humanidad que en la crisis del capitalismo, ¿no? Hemos interiorizado tanto la naturalización del capitalismo que no disponemos de imaginación política para pensar algo diferente, ¿no? Es verdad que el realismo capitalista es esto, ¿no? Pero esta lectura puede llevar a un cierto derrotismo, una cierta perspectiva pesimista, ¿no? Estamos encerrados, ¿no?, en una ideología que es hermética, ¿no?, en la que el crimen es perfecto. Y si leemos atentamente a Fischer, nos damos cuenta de que no se trata de pensar que todo está cerrado, de que el horizonte ha quedado clausurado, sino más bien todo lo contrario, ¿no? El libro trata de darnos pistas para ver cómo el horizonte está abierto, ¿no? Y cómo la crisis del realismo capitalista de 2008 ha abierto un escenario que puede ser hegemonizado tanto por la izquierda como por la derecha. Evidentemente ahora la derecha parece sacar pecho, los movimientos reaccionarios, las complicidades entre el neoliberalismo y la reacción no han hecho más que sucederse desde 2008, pero también es verdad que hay movimientos emergentes muy interesantes, ¿no? Y aquí el feminismo es absolutamente clave, algo de lo que fue consciente Fischer, ¿no? El realismo capitalista no solamente no es tan realista como dice, sino que se apoya en una ficción, ¿no? En una ficción en donde pareciera que todo lo que existe es el ámbito doméstico. Hay un vínculo y una relación muy poderosa entre el realismo capitalista y la ideología de lo doméstico. En términos filosóficos, quizá los que estéis más interesados en estas cuestiones podéis entender lo que quiero decir. Hay un cierto stirnerismo
en el planteamiento del realismo capitalista. Es como si solamente existiera el individuo como único. Por eso es tan importante entender el realismo capitalista desde los reality shows, ¿no? Desde los marcos de la industria cultural del reality show. El realismo capitalista apunta al eclipse de la esfera pública, en la medida en que se produce una entronización de la privatización y de esto que estamos llamando una ideología doméstica, donde lo doméstico clausura toda posibilidad de encuentro con la realidad, ¿no? En ese contexto desaparece la esfera pública. Hay una célebre reflexión de Walter Benjamin de los años 30, en un texto maravilloso, que se titula Experiencia y pobreza, en donde Benjamin trata de hacerse cargo del shock que sufrieron los soldados que fueron al frente. Parafraseo, seguramente no lo diga con la belleza con la que suele escribir Benjamin. Muchos individuos que habían nacido en un contexto donde existían los carruajes de caballos, se enfrentaron a unas trincheras en donde nada había permanecido, en donde toda su experiencia anterior había quedado desaparecida, ¿no? Benjamin quiere llamar la atención sobre cómo la experiencia tecnológica de la guerra de 1914, la Primera Gran Guerra, imposibilitó cualquier posibilidad de transmitir esa experiencia que estaba ocurriendo. Esto es lo que Benjamin llama la pobreza de la experiencia. Una nueva pobreza de la experiencia ha caído sobre nosotros, ¿no? Esos hombres ya no podían contar lo que les estaba pasando. Carecían de gramática y carecían de la continuidad narrativa para poder hacer un relato de ellos mismos. Esto es importante, ¿no? Por eso la experiencia del mutismo, la experiencia de la incomunicación va a ser fundamental en esos años en la República de Weimar, ¿no? ¿Por qué traigo a colación esta experiencia de Benjamin? Porque creo que se podría hacer una comparación con la experiencia de Mark Fisher, porque está aludiendo también a una cierta pobreza de experiencia, en este caso, una pobreza de experiencia dentro del realismo capitalista, dentro de lo que él llama del realismo capitalista, ¿no? Si Benjamin de alguna forma era testigo de ese umbral civilizatorio en el cual los soldados que iban a la guerra ya no podían hablar de su experiencia, porque el mundo había cambiado tan radicalmente que no tenían ni la sintaxis para construir lo que estaba pasando, en el fondo la experiencia de Fisher es la experiencia de alguien que está en un umbral también cultural, en donde alguien socializado en la esfera contracultural post-punk, que es capaz de ver programas sesudos en la BBC, de repente tiene que enseñar a unos alumnos que están conectados al móvil todo el rato. Es una experiencia también de umbral en donde justamente el maestro que se ha socializado en esa esfera pública, que se ha intoxicado con una cultura vibrante, ahora tiene que transmitir contenidos a unos alumnos que están sometidos al principio de placer, que están sometidos al principio del goce inmediato. Lejos de hacer un diagnóstico nostálgico a la Pérez Reverte, ¿no? o de este tipo, lo interesante es que Fisher intenta contextualizar ese problema en un marco estructural. No se trata simplemente de despreciar a tus alumnos o de entender que son idiotas obsesionados por el principio del placer, incapaces de hacer algo más allá de conectarse. Se trata de pensar esa relación maestro-alumno desde un contexto estructural y desde un cambio epocal. Esto es lo que me parece interesante de su sensibilidad crítica, ¿no? En este contexto, ¿por qué Fisher es especialmente lúcido a la hora de comprender los nuevos mecanismos disciplinarios del realismo capitalista? Porque observa
y esto es lo que plantea sobre todo en el libro de 2008, que la promesa de creatividad en el trabajo, de no burocratización de la racionalidad neoliberal ha terminado conduciendo a un superávit de burocratización. O sea, lo que caracteriza el realismo-capitalismo es una neoburocracia. Y esto se aprecia fundamentalmente en la enseñanza, por la necesidad de autoevaluación constante, por el hecho de que en el ámbito del realismo capitalista importa más la representación del trabajo, el fingimiento de lo que haces, de lo que realmente haces. Cualquier profesor de secundaria o de universidad sabe a qué me estoy refiriendo. ¿Cómo importa más aparentar? ¿Cómo importa más y fingir que estás haciendo cosas que hacer un buen programa de lecturas o dedicar tiempo a preparar tus clases? Cada vez el profesor tiene menos tiempo para preparar sus clases y dedica más tiempo a la burocracia, a la autoevaluación, a la evaluación de los compañeros, etc., ¿no? Eso es lo que Fischer llama el gerencialismo, ¿no? De ahí la frase, todo lo sólido se disuelve en las relaciones públicas, todo lo sólido se disuelve en el fingimiento, todo lo sólido se disuelve en la representación del trabajo. No solamente eso, como supuestamente las instancias burocráticas tenían que desaparecer, ahora emergen nuevas instancias burocráticas orientadas a evaluar. Todo se evalúa. Todo se evalúa. El hecho de que Fischer fuera sensible al realismo-capitalismo como profesor no es baladí. No es en absolutamente casual, ¿no? Gilles Deleuze, cuando planteaba esta relación, este vínculo entre crítica y clínica, pensaba en varios autores, pero hay dos que yo creo que le ayudaban especialmente en su diagnóstico: Nietzsche y Kafka. No es casual que Fischer utilice a Kafka continuamente, no solamente en realismo capitalista, sino en muchas conferencias o en muchos textos, ¿no? Ante la pregunta de cuáles son los libros que le han marcado, Fischer replica que indudablemente los libros de Kafka, El proceso y el castillo. Cito: ¿es posible reproducir más tarde en la vida el impacto que tienen los libros, los discos y las películas entre los 14 y los 17 años? Los periodos de mi vida adulta que han sido más desgraciados han sido aquellos en los que perdí la fidelidad a lo que descubrí entonces. En las páginas de Joyce, Dostoyevsky, Burroughs, Beckett, Selby, cualquiera de ellos podría haber sido seleccionado, pero elijo a Kafka porque de todos ellos es él quien ha sido el compañero más íntimo y constante. De hecho, conocí a Kafka por primera vez en un compendio de Penguin de las novelas de Franz Kafka, que mis padres, que sabían muy poco de literatura, me compraron por Navidad, porque pensaron que parecía mi tipo de cosa, y así resultó. Ya le veían rarito, ¿no?, a Fischer, los padres, ¿no? Ahora me resulta difícil recordar cómo recibí el texto por primera vez. No sabría decir si al principio me gustó o me frustró. Se podía hacer una interpretación de cada frase, ¿no? En primer lugar, es relevante que acceda a Kafka a través de las novelas baratas, ¿no?, a través de las novelas de bolsillo. Esto es algo que Fischer destacó y otra vez como clave en su formación, ¿no?, en su socialización cultural. O sea, la popularización no lee a Kafka porque su padre, mientras tocaba el piano, ¿no?, le da un volumen, ¿no?, como pudiera ser la experiencia estética de Adorno, ¿no? No, es alguien que llega a Kafka quizá en un kiosco de su barrio, ¿no?, una edición barata, donde Kafka está con Burroughs, con otros autores, ¿no? Luego me parece importante esto que dice, porque podría contraponerse a la experiencia cultural del realismo capitalista. La primera experiencia que tiene con Kafka no es la de me gusta. No es una experiencia satisfactoria en un sentido inmediato,
¿no? Más bien es una relación de extrañeza. Ay, esto me gusta, pero no sé por qué. Incluso no sé si lo entiendo, ¿no? Esto va a ser clave en la formación cultural de Fischer con la música. No es lo mismo relacionarte con los artefactos culturales, entendiendo que esos artefactos están interpelando a cierta extrañeza, ¿no? Que relacionarte con unos objetos culturales que directamente te interpelan al principio del placer o al principio de goce, ¿no? Y con esto no quiero decir que Fischer sea puritano en absoluto o que deteste el placer o que deteste o critique una relación placentera inmediata con la cultura, ¿no? El problema es cuando la cultura se reduce solamente a eso. Se reduce a gratificación inmediata. Eso es lo que entiende que es ideológico dentro del mecanismo del realismo capitalista, ¿no? No se trata de despreciar el goce, no se trata de despreciar la materialidad de la satisfacción en absoluto. No se trata de ponerte a escuchar a Schoenberg todos los días, ¿no? o a Stockhausen, ¿no? Desde luego que no. La cuestión es cómo solamente puedes relacionarte con la cultura desde el punto de vista del principio del placer. Esto es lo que a Fischer le interesa, ¿no? O sea, ¿en qué medida tiene que haber una relación ascética con la cultura? Lo está planteando porque en el fondo pues, mucha gente empieza a leer a Kafka, esto, madre mía, qué raro, no lo vuelvo a leer. No, es decir, ¿hasta qué punto la interpelación del producto cultural tiene que generar esa extrañeza? Posiblemente la música que ha terminado gustándonos es la música que no entró en la primera escucha. Hicimos ese esfuerzo de saber, ¿no? De interpretar qué estaba pasando ahí. Kafka es esto para Fischer, ¿no? En Kafka no se trataba de un mundo de grandilocuencia metafísica, sino de una madriguera sórdida y estrecha cuyo afecto dominante no es la alienación heroica, sino la vergüenza rastrera. La fuerza física no desempeña casi ningún papel en las ficciones de Kafka. Es la posibilidad siempre presente de la vergüenza social, la fuerza motriz de sus sinuosas no tramas. ¿Recuerdas las lamentables escenas del proceso cuando K, en busca del tribunal, en un bloque de oficinas, llama por turnos a cada puerta, poniendo la patética excusa de que es un pintor de casas? El genio de Kafka consiste en banalizar lo absurdo de esto. Sorprendentemente, contra todas nuestras expectativas, se da el caso de que la vista de K tiene lugar en uno de los apartamentos del edificio. Por supuesto que lo es. ¿Y por qué llega tarde? Cuanto más absurdas le parecen las cosas a K, más avergonzado se siente por no comprender las maneras del tribunal o del castillo. Esto me parece importante, ¿no? La vergüenza. Es la vergüenza también de alguien como Fischer que siempre se sintió impostor en la cultura de la clase dominante. Algo en lo que insiste mucho. Como alguien que accede a la cultura de forma autodidacta, alguien cuya formación es básicamente musical y que leía antes las revistas británicas musicales que los ensayos filosóficos, ¿no? Él reconoce que su socialización teórica proviene más del New Musical Express que de sus clases de filosofía en la universidad, ¿no? Alguien que tiene este tipo de background o que tiene esa educación sentimental siempre tiene que sentirse como un intruso cuando llama a las puertas de la cultura dominante. Hay muchas reflexiones interesantísimas de Fischer al respecto sobre Brian Ferry, ¿no? Que es también alguien de extracción humilde, de Mark Smith, el cantante de The Fall, ¿no? Él se sentía muy reflejado en esas experiencias, ¿no? Incluso cuando habla de su depresión, esa sensación de no valer para nada, entiende que esa depresión tiene que ver en el fondo con un profundo sentimiento de impostura, ¿no? de que él no se merece estar ahí, ¿no? No solamente la cuestión de la vergüenza, sino que Kafka describe muy bien una situación donde el poder
no se ejerce de forma violenta o coercitiva, no se ejerce, el poder no se ejerce de forma directa. Es a través de mecanismos mentales, de ciertas complejidades sinuosas. Voy a ir terminando planteando la última parte, ¿no? Lo que Fischer desarrolla en este, a mi modo de ver, impresionante capítulo titulado Todo lo sólido se disuelve en las relaciones públicas. Que Fischer evoca esta frase que haga mención de esta consigna tampoco es gratuito, ¿no? Por dos razones. Porque es un guiño no solamente al manifiesto comunista de Marx y Engels, sino un guiño a un autor que luego es citado precisamente en este capítulo, Marshall Berman, que es un teórico sociólogo norteamericano, que escribió un libro también titulado así, Todo lo sólido se disuelve en el aire, un libro que buscaba subrayar la importancia modernista de Marx, ¿no? que intentaba reivindicar un Marx que no solamente se limitaba a la crítica romántica del capitalismo, sino que veía que las posibilidades emancipatorias solamente podían ser inmanentes al propio capitalismo. Es decir, un Marx en absoluto comunitarista y que participaría del espíritu modernista de las letras y de la actitud de la vanguardia, ¿no? Es un libro formidable, un libro que Fischer también va a usar en otros momentos y que le sirve para también desarrollar su lectura de los nuevos aspectos burocráticos de la sociedad contemporánea, de la sociedad del realismo capitalista, ¿no? Yo os recomendaría la lectura completa de todo el libro, pero de este capítulo en especial. Y en un momento dado, dice Fischer, aludiendo a lo que decía antes, ¿no? Como en el marco del realismo capitalista, en el marco de esta racionalidad neoliberal, es mucho más importante el fingimiento y la representación que la propia praxis. La insistencia por parte de este nuevo régimen de poder en evaluar el desempeño de los trabajadores y de medir ciertas formas de trabajo que son por naturaleza reacias a la cuantificación, hizo de modo inevitable que fuera necesario añadir una capa adicional de gerencia y burocracia. Lo que tenemos enfrente no es una comparación directa de los rendimientos o desempeños de los trabajadores, sino una comparación entre representaciones auditadas del desempeño o el rendimiento. Ocurre entonces un cortocircuito ineludible. El trabajo comienza a orientarse a la generación de representaciones más que a los objetivos oficiales del trabajo mismo. Según un estudio antropológico efectuado sobre la administración a nivel local en el Reino Unido, cita, se hace más esfuerzo por asegurar que los servicios ofrecidos por la autoridad local sean representados correctamente que por mejorar concretamente dichos servicios, ¿no? Si esto no es una descripción de la sanidad pública en estos momentos, pues es el gerencialismo el que incrementa paradójicamente esta burocracia, ¿no? Por eso no debemos perder de vista la retórica desde la cual plantea Fischer el problema, ¿no? Lo que está diciendo, lo que está intentando señalar es cómo la racionalidad neoliberal o el neoliberalismo no puede llenarse la boca de la palabra libertad, no puede llenarse la boca con la palabra modernización, no puede llenarse la boca con la palabra creatividad o desregulación o antiestatalismo. Porque para Max Inri, y esto también lo plantea Fischer en este contexto, la supuesta coartada de la crítica al Estado por parte del neoliberalismo ha terminado utilizando el Estado de otra forma. O sea que encima esa crítica al Estado tampoco se ha producido, porque el neoliberalismo utiliza los instrumentos y las herramientas del Estado para la deslocalización, para la privatización, para la externalización. O sea que también aquí Fischer está haciendo
yo creo, una cierta autocrítica con respecto a los planteamientos aceleracionistas de su primera etapa, ¿no? Y esto a mí me parece evidente, ¿no? A medida que Fischer se acerca al 2012, empieza a pensar en la necesidad de una política no contracultural, no antiestatalista, sino que piense desde el Estado, una política en sentido hegemónico, una política que no renuncie al mainstream, una política que contamine los medios de comunicación mayoritarios, no simplemente hacer una política desde los márgenes, no simplemente hacer una política desde la afuera, como reivindicaba Nick Land, ¿no? Que terminó entre anfetaminas y movidas varias, pues bastante destrozado. No. Como profesor de la educación pública terciaria británica, creo que aquí Fischer entiende la necesidad de luchar por una enseñanza pública decente, una enseñanza pública no sometida a este gerencialismo, ¿no? Poco después, no voy a entrar en detalle, cita a Marshall Berman un pasaje interesantísimo, ¿no? Un pasaje en donde Berman habla de un proyecto de Stalin, el proyecto, creo que era en el Mar Negro, en donde era una excusa para hacerse publicidad, ¿no? El ejemplo que pone Fischer es que Stalin, en el fondo, no quería construir ese canal, no tenía ninguna intención de llevar a cabo esa empresa. Dedicó más tiempo a la publicidad de ese objetivo que la construcción del canal mismo. Y eso le sirve a Fischer para hacer un paralelismo entre el neoliberalismo y el stalinismo. En el fondo, hay un stalinismo de mercado en el neoliberalismo. O sea, de alguna forma también intenta darle al neoliberalismo donde más le duele, ¿no? Y esto me parece retóricamente muy interesante. O sea, lejos de posicionarse en un marco de izquierdas fordista, en un marco de izquierdas keynesiano, en un marco de izquierdas clásico, Fischer está cuestionando que el neoliberalismo pueda ofrecer lo que promete. De tal forma que el modelo de libertad que plantea es un modelo cercano al stalinismo, es un modelo burocrático, es un modelo gerencialista. Y esto, en términos tácticos, me parece muy interesante para luchar contra el neoliberalismo. También dar la batalla en ese contexto de, bueno, es que no es verdad, no sois antiestatalistas de verdad, no generáis mayores posibilidades de libertad en la población. Generáis más burocracia. Esta es un poco la estrategia retórica de Fischer. Por eso, cuando habla de realismo capitalista, y entiendo que hay una intencionalidad en esto, lo primero que nos viene a la mente es el realismo soviético, como intentando decir, esa doctrina y esa posición racional que intentó adelgazar el Estado, generar mayores posibilidades de libertad, que el trabajo fuera más creativo, más flexible, que cada trabajador pudiera trabajar cuando y como quisiera. Todas esas promesas han terminado degenerando en una nueva burocracia rayana en el estalinismo, en una nueva carcasa de acero cercana a los parámetros del viejo estalinismo, ¿no? No sé si... Quiero terminar con una última reflexión que me parece especialmente brillante y especialmente oportuna. Es justo al final de este capítulo titulado Todo lo sólido se disuelve en las relaciones públicas. Hablábamos antes de la experiencia, de la pobreza de la experiencia en Benjamin. En Fischer creo que hay una cierta reivindicación de la experiencia parecida que trata de decirnos algo así como
antes de hacer política o antes de plantear cuestiones políticas, tenemos que reflexionar seriamente sobre qué tipo de experiencias políticas tenemos y si estamos capacitados para acceder a experiencias políticas. Esto es importante porque presuponemos la politización sin entender que quizá primero hay que combatir un cierto entumecimiento de la experiencia política y que, por tanto, hay que atacar ese entumecimiento y esos bloqueos de la experiencia para poder hacer política luego de forma concreta. Esto suena muy abstracto y lo es, ¿no? Pero por ahí van los tiros, ¿no?, de la crítica del realismo capitalista. El realismo capitalista es, entre otras cosas, un entumecimiento de la experiencia. El realismo capitalista es un marco ideológico en el cual no solamente prima el espacio doméstico, desaparece la esfera pública, sino que se entroniza el cinismo y desaparece el entusiasmo. El entumecimiento de la experiencia tiene que ver con una apatía, la misma apatía que registra Fischer en sus alumnos. El asunto es cómo intensificar experiencia o cómo generar experiencias en los receptores, ¿no? Es muy problemático llevar a cabo esta empresa cuando estamos sometidos, como dice Fischer, evocando un paso de Jameson, estamos marcados por la experiencia de Jason Bourne, ¿no? No sé si conocéis la saga de Bourne, ¿no?, de Jason Bourne. Es un espía, ¿no?, encarnado por Matt Damon. Hay varias películas de esta saga. Y Fischer pone el ejemplo de Bourne como un ejemplo de la pérdida de la experiencia en el mundo contemporáneo. Bourne es un espía que es incapaz de construir un relato de sí mismo. Es un espía que un día se levanta en Shanghái, otro día se levanta en Berlín, y no es capaz de generar un relato de su identidad. Vive en una fragmentación, en una pulverización de su yo. Fischer pone de modelo a Bourne como modelo de la experiencia esquizofrénica contemporánea, dice. De la misma forma que Bourne, vamos nosotros de aquí para allá sin saber dónde estamos, sin poder construir un relato de nosotros mismos. Lo que empezamos a sentir ahora y lo que empieza a emerger como una constitución más profunda y fundamental de la posmodernidad misma, al menos en su dimensión temporal, es que de ahora en adelante, cuando todo se somete al perpetuo cambio de la moda y a la imagen en los media, nada puede cambiar ya nunca más. En contextos de intensificada aceleración, en contextos de bombardeo informativo, no solamente estamos en la situación descrita por Benjamin en los años 30, sino que estamos en un umbral diferente, en un momento civilizatorio en donde somos incapaces de generar relatos acerca de nosotros y de nosotras mismas, ¿no? Esto le parece a Fischer preocupante, entre otras razones porque esta amnesia, esta situación de anomia y esta pérdida de vínculo con el relato, con las narrativas del yo, abona el terreno al fascismo o abona el terreno a la reacción. ¿Por qué? Con esto termino. Es del mismo texto, realismo capitalista. No sería sorprendente que la inestabilidad política y económica resultara en un deseo de volver a las formas culturales familiares, así como vuelven los reflejos de Bourne. El desorden de la memoria inherente a esta situación es también la enfermedad que sobrelleva Leonard en Memento. En teoría, una forma de amnesia puramente anterógrada. En este caso, los recuerdos previos al estallido de la enfermedad quedan intactos, pero los pacientes no pueden formar nuevos recuerdos en su memoria de largo plazo. Por eso, lo nuevo les resulta hostil, escapadizo, imposible, y el paciente trata de refugiarse en la seguridad de lo viejo y lo conocido. Y termina, y con esto quisiera terminar. La imposibilidad de formar recuerdos nuevos, una definición concisa del impasse postmoderno, ¿no? Es decir,
el problema del realismo capitalista no es tanto su incapacidad de imaginar futuros, de abrirse a una política de la imaginación, sino su incapacidad para pensar lo nuevo, su resistencia, su blindaje a aceptar lo nuevo. O sea, el problema de la reacción es su estrategia defensiva respecto a lo nuevo. Ese resentimiento hacia lo nuevo es un rasgo definitorio del realismo capitalista. Por tanto, la batalla no está tanto en desarrollar, aunque también pase por ahí, alternativas utópicas, como generar condiciones de posibilidad para la experiencia aquí y ahora, desentumecer los procesos que impiden realizar experiencias, ¿no? De tener entusiasmo, de generar pasión. Si algo creo revela la lectura de Fischer es la pasión. Es un autor apasionado, un autor comprometido con la música que escuchaba, con las lecturas que hacía. De ahí la injusticia, ¿no? de meterle en el grupo de los beautiful losers, ¿no? De meterle en el grupo de los mártires de la autodestrucción, ¿no? Es como, en el fondo, quizá el gran problema que pueda tener Fischer es que le pase como a Ian Curtis de Joy Division, ¿no? Que termina el grupo identificándose con la muerte de Ian Curtis y no con la música que hicieron o con el proyecto de 4 chavales de Manchester que intentaron desclasarse a través de la música, ¿no? Y creo que ese es el mensaje que hoy que sigue resultando actual de Mark Fisher. Muchas gracias. Bueno, me he ceñido más o menos al tiempo, creo, para que podamos tener un turno de preguntas o que podáis plantear lo que queráis. Hacía calor hace un rato, pero ahora se está mejor, ¿eh? Muchísimas gracias por la intervención, me ha encantado. Yo como ex docente, en el sentido que me he jubilado, pero a nivel instituto público, me identifiqué bastante con lo que Fischer comenta. Algunas diferencias creo y espero creer que aquí no estamos tan mal como algunas de las cosas que le explica, aunque vamos en esa dirección, según he comentado con gente que está en activo. Y una de las razones por las cuales yo decidí jubilarme anticipadamente fue porque estaba muy harta de toda esa burocracia, que no le había puesto esa palabra, pero era eso, esa no posibilidad de creatividad. Que si hay algo que tiene que ser un docente, si quiere que los alumnos, las alumnas lo sean, es ser creativo. Lo que pasa es que ser creativo es también pensar y es plantearse y reflexionar sobre lo que estamos viviendo, y eso puede ser muy revolucionario y es muy peligroso. Y entonces creo que el sistema no puede permitir esto, no es una casualidad ni es algo que hayamos llegado porque sí. No sé si estaremos... Lo único que añadiría a lo que también has descrito es que lo que suele pasar ante este malestar es que el profesorado recae en el cinismo. O sea, la otra cara de esto es el cinismo. La única forma que tienes de sobrellevar esa autoevaluación continua, toda esa burocratización, también esa falta de comunicación, porque evidentemente el aula es un sitio complicado, es el cinismo. Entonces, el problema es, como ves, el endurecimiento afectivo de tantos profesores y profesoras, ¿no? Es decir, que el sistema de alguna forma aboca a esa posición cínica, que es una posición de supervivencia. O sea, tienes que ser cínico para poder levantarte e impartir tus clases, ¿no? El asunto es cómo tratar de luchar, ¿no? Aún así, efectivamente, es verdad que en realismo capitalista
Fisher pone demasiado el foco en esta anedonia depresiva, como él llama a esta actitud de los chavales que sienten que les falta algo cuando no están conectados, ¿no? Y de hecho él tuvo problemas porque muchos alumnos se encararon con él después del libro. Pero tío, ¿cómo dices esto si nosotros hemos estado en tus clases atendiendo y tal, ¿no? Y él decía que, bueno, que en fondo era una especie de, ¿no?, de descripción general, ¿no? Es decir, claro, yo creo que en las clases, en las aulas, afortunadamente pasan cosas, pero pasan cosas muchas veces a pesar de la estructura vamos, universitaria, académica o la estructura de enseñanza, ¿no? Porque los profesores, afortunadamente en el aula, tienen cierto margen para generar cosas, para generar acontecimientos. Y esto me parece importante. Es un lugar de resistencia. Por eso me parece tan importante reivindicar el Fisher, no de la CCRU, sino el Fisher profesor, ¿no? Es verdad, y alguien podría decir, bueno, ya, un tío que estuvo en los márgenes, que estuvo intentando trabajar, no en el ámbito académico, que siempre detesto el mundo académico, vas tú y haces un libro, ¿no? Y lo estás presentando. Y es verdad, ¿no? Porque, y lo decía Paula al principio, cuidado con momificar o con terminar de elevar a un altar a un autor que todavía tiene mucho que decirnos en ese sentido. Y esto que tiene que decirnos tiene que ver con un compromiso con la transmisión. Un compromiso con la transmisión. El compromiso con la transmisión es resistencia. El compromiso con la transmisión es emancipatorio. Puede ser emancipatorio. Y solamente así podemos resistirnos al cinismo imperante. Me ha quedado un poco Club de los Poetas Muertos ahora que lo pienso. Hola, ¿qué tal? Gracias. Mira, yo no soy de letras, vaya, soy de un mundo distinto, ingeniería, vaya, ¿no? Entonces, algunos temas de, bueno, cómo se abordan aquí me resultan interesantes, ¿no? Pero particularmente me acerco al tema, ¿no? Me acerco al autor por, bueno, le llamaría la sustancia y la técnica, ¿no? Ustedes, creo que siendo de letras, abordan muy bien la sustancia, la sustancia, más que la técnica, ¿no? Abordan las características de la música, de las películas y hace un análisis de la sociedad a través de ellos, ¿no? Aquí mi pregunta sería, ¿qué autores actuales y principalmente hispanoamericanos abordan también temas de sociedad a través de esta técnica? En este sentido es como la transmisión que mencionas, ¿no? Es una buena manera de vincular a una audiencia que no es estrictamente de letras y lo acerca a temas sociales, ¿no? Ya. Yo es que, vamos, no por cuestionar la pregunta, pero le daría una vuelta. Yo entiendo que no hay esa diferenciación entre discurso humanista o discurso teórico y discurso técnico práctico. En todo caso, en Fisher no existe esto. Quizá en mi presentación de estos temas sí, pero si algo llama la atención de su retórica es que quizá estoy estirando mucho el concepto, es una especie de ingeniero. Es decir, él intenta utilizar los conceptos o como un DJ, trata de generar dinámicas de transmisión que no son las características o las habituales en el discurso humanista tradicional, porque él entiende que ese modelo humanista de enseñanza ha entrado en una crisis irreversible. Entonces, la forma que tiene de relacionarse con el auditorio, con el público, con sus alumnos, no es la posición de quien da una clase magistral, sino es alguien que está jugando con la afectividad, está jugando con generar determinadas reacciones, ¿no? Que mezcla temas, que hay una, creo, ¿no? Por lo menos, hay una orientación y hay una voluntad en Fisher de trabajar no en una tecnología de la transmisión,
pero sí en dejar el discurso humanista tradicional, que es un discurso jerárquico, y abrirlo a nuevas posibilidades comunicativas, ¿no? Aquí entra en juego no solamente el pensamiento francés de Deleuze, de Foucault, de Lyotard, de Baudrillard, que no es un pensamiento tradicional en el sentido humanista, ¿no? Deleuze y Foucault hablaban de esto también, de cómo ser ingenieros, ¿no? Generar. Y toda la práctica de la CCRU, si la observas, estaba muy obsesionada con esto, de cómo generar dinámicas de comunicación donde las humanidades y la literatura y las tecnologías no estuvieran enfrentadas, sino que actuaran conjuntamente en sinergia, ¿no? Piensa que hay una influencia muy importante de la cibernética en todos estos autores. Cómo ellos piensan, y esto es una cosa que es muy interesante de analizar en Fisher desde Sadie Plant, cómo la Internet era un dispositivo que podía plantear relaciones no jerárquicas, donde la sensibilidad femenina podía cumplir un papel fundamental. Hay un libro de Sadie Plant que se llama Ceros y Unos, que trata de abordar esta cuestión, ¿no? Cómo Internet fundamentalmente, las nuevas tecnologías mediáticas y comunicativas, plantean estructuras rizomáticas, no jerárquicas, horizontales. Hay reflexiones muy interesantes. Por eso también Realismo Capitalista es un libro que, en cierto modo, asiste a un desengaño de todas esas posibilidades tecnológicas, ¿no? Entendiendo que Internet mismo es una herramienta que genera horizontalidad, que genera una cierta práctica femenina. Ya sé que esto es meterme en un jardín, pero lo dice Sadie Plant y podríamos plantearlo si queréis luego. Y cómo todo eso también desaparece en algún sentido con los trolls de Internet, con las dinámicas tóxicas que se producen en las redes sociales, etc. Y ahí también hay un distanciamiento de ese discurso tecnofílico, tecnooptimista, que no le lleva a Fisher a renunciar totalmente, ¿no? Pero sí que le lleva a tomar cierta distancia, ¿no? Y esto no tiene nada que ver con la diferencia humanidades-tecnología, más bien tiene que ver con una hibridación, una contaminación que creo que es todavía muy interesante. Y aquí sí que hay muchos autores, en los últimos tiempos, bueno, seguramente en estas sesiones se han hablado de ellos y de ellas. No sé si había... Sí, yo te quería preguntar, porque tú pronunciaste una palabra que es ascética, ¿no? Ascética. Cuando hablabas de la gratificación inmediata y todo esto. Y si mal no recuerdo, Fisher habla al final del texto de Realismo Capitalista. Correcto. De una nueva ascética, una palabra que me llama un poco la atención. Sí, sí. Y como es nueva, hay que entenderla de una forma diferente a lo que normalmente o tradicionalmente entendemos por estética, ¿no? Y mi pregunta es si podrías explicarnos un poco más de esta nueva estética, o claro. qué tenemos que entender por estética. Sí. Es una cuestión decisiva en la segunda mitad del siglo XX, ¿no? En la medida en que el realismo capitalista es un dispositivo que interpela al principio de placer, a la gratificación inmediata, en la medida en que el realismo capitalista es desublimador, es decir, elimina cualquier distancia cultural, cualquier distancia donde frota la cultura, donde se genera una cierta reacción temporalizada, una reacción no inmediata. En esa medida la ascesis resulta fundamental. A Fisher le obsesiona mucho esto porque es un buen lector de Deleuze y en todo este planteamiento ascético sobrevuela la cuestión del deseo, la cuestión de qué significa desear, qué significa el goce, qué significa la búsqueda de la satisfacción inmediata, en qué medida tiene que haber una demora
respecto a la satisfacción en el objeto. Es una cuestión que nos llevaría muy lejos, ¿no? Que nos llevaría a introducir la cuestión de la pulsión de muerte, una cierta reflexión psicoanalítica, pero voy a ponerte un ejemplo que a mí me vale para orientarme aquí, ¿no? Es una entrada de K-Punk. Por cierto, antes no lo he dicho y no me había dado cuenta, pero la K de K-Punk, que es el seudónimo que utilizaba Mark Fisher en su blog, tiene que ver con lo cibernético, pero también con Kafka, con la K de Kafka. Y es algo en lo que he reparado mientras estaba impartiendo esta charla, ¿no? Hay una entrada de K-Punk que dice lo siguiente. Lo planteo también porque a mí me voló un poco la cabeza cuando leí esto y también me gustaría saber qué opináis, ¿no? Habla de la diferente relación que tenemos hombres y mujeres con los dispositivos tecnológicos. Y plantea, siguiendo a Irigaray, a Luce Irigaray y a Sadie Plant, voy a intentar no ser demasiado obsceno, pero Fisher plantea cómo allí donde los hombres o la posición masculina utiliza las redes sociales y el sexo en Internet para buscar la transparencia inmediata con el objeto y busca, ¿no?, realmente relacionarse con el objeto sexual de forma directa, la posición femenina es una posición que se relaciona con el lenguaje y la tecnología de forma mediada, es decir, no busca el objeto de forma directa. Pensemos en el porno en Internet, la relación viril, la relación de los hombres ante la pantalla y cómo, bueno, hay una relación muy característica de la sexualidad masculina al respecto, ¿no?, con respecto a la posición en el placer. Fisher hace ahí una digresión sobre esto, entendiendo una posibilidad de relacionarnos con la tecnología a través de la mediación, a través de la artificialidad, a través de la distancia, ¿no? En lugar de aquí te pillo, aquí te mato, digámoslo así, generar una cierta distancia con el objeto deseado, ¿no? Una especie de demora, como el amor cortés. Esto es una cuestión que plantea Deleuze en relación con el amor cortés, ¿no? Muchas veces en el deseo es más importante el juego, el artificio, el velo, que, ¿no?, apoderarse del objeto, la transparencia, desvelar, ¿no?, acceder a lo que está. La actitud cultural en el realismo capitalista es una actitud de desvelamiento, de absoluta transparencia, todo aparece, ¿no? La tecnología permite un juego artificioso, ahí entraría la cuestión de la estésis, ahí entraría la cuestión de la estética. O sea, una relación en donde el sujeto no accede de forma directa al objeto, de forma inmediata, sino que se produce una demora, un juego, una cierta distancia artificial, ¿no? Eso a Fisher le interesa muchísimo, ¿no? Hay múltiples entradas y no es ninguna casualidad, creo, su interés por la cultura gótica, por la cultura del glam, etcétera, porque entiende que ahí, en el post-punk, hay una dimensión cultural que se diferencia del punk, por cuanto el post-punk sí que atiende a esta cuestión de lo femenino, de la artificialidad, de la distancia, ¿no?, como los góticos se visten, ¿no?, se engalanan cuando van a salir. Esta no es la cuestión que encontramos en el punk, no es la posición de Johnny Rotten, no es la posición de los Sex Pistols, que busca desgarrar el velo de la cultura burguesa y de acceder, ¿no?, a una cierta naturalidad, ¿no?, una confrontación directa con lo real. Eso es lo que a Fisher le parece espantoso. La cultura tiene que ver con esa actitud de distancia, de artificio, con el juego de la demora. Esto es lo que tendría que ver con lo estético, y esto es nietzscheano al 100%. Si Nietzsche se interesa por el amor cortés en determinado momento de su trayectoria es justo por eso, porque entiende que en el amor cortés hay una estética amorosa, una estética erótica que le resulta fundamental para el arte de la vida, para cuidar de nosotros mismos. Perdona que me haya extendido, pero es que es un tema que me
me interpela excesivamente. ¿Qué tal? Quería preguntar algo que en verdad en cada clase que tuvimos cada encuentro me fui pensando en el vínculo de Fisher con la cultura libre. Ahora que lo pensamos... ¿La cultura, perdona? La cultura libre, que nace del software libre, de esta idea de lo abierto y que se vincula también mucho con una idea distinta por ahí del derecho de autor que impera. Y ahora pensando en el Fisher profesor, pienso me surge la curiosidad de si él en algún momento habló con entusiasmo de todo el movimiento que hay de acceso libre, de los repositorios digitales. Claro. Sí, entiendo que se vincula mucho todo lo que él dice, pero no sé si en algún momento él fue expreso con esto. Claro, él como decía antes, participó como el resto de la CDRU de esta ilusión por el acceso libre en Internet, por las posibilidades infinitas que ofrecía una tecnología democratizadora, rizomática, que podía desarrollarse de forma paralela al mainstream, ¿no? Y ahí hay una reflexión muy importante. Y, de hecho, todavía creo que hay un acercamiento y una aproximación a Fisher desde ese ángulo, ¿no? Como un autor que reivindica la cultura libre, los aspectos contraculturales, etc. Pero me parece que lo más interesante es el tránsito que hace la cultura mainstream. Me parece que ahí es donde está políticamente el interés de este autor. Esto es una posición, desde luego, personal. Él tiene muchas broncas, por ejemplo, cuando apoya a Russell Brand, que es un tipo que en Reino Unido es muy famoso, es una especie de cómico, porque intervenía en los programas con más audiencia en la televisión británica. Entonces, la izquierda, digamos, más contracultural o la izquierda más autonomista veía con malos ojos esa presencia de estos temas en el mainstream, ¿no? Y Fisher siempre planteó que había que dar la batalla también ahí, ¿no? O sea, digo, porque efectivamente está puede entenderse que es un autor que va a reflexionar mucho sobre esto, pero también entendiendo que llega un momento en que Internet muestra sus límites y que la cultura libre también muestra sus límites. Entiendo que aquí hay una reflexión incipiente sobre la categoría de hegemonía que Fisher solamente plantea al final, poco antes de morir, ¿no? Y eso le llevaría a reivindicar otros autores como Stuart Hall, fundamentalmente, ¿no? Que fue un autor, un teórico de origen jamaicano que tuvo un protagonismo cultural muy importante en los 70 y los 80 en el Reino Unido. Hay una pregunta desde casa sobre la depresión que sufrió Fisher. La pregunta es si él pensaba que su enfermedad era un malestar existencial de raíz social o política, o bien lo veía como un problema individual, patológico, con una solución médica. No, desde luego él veía en su problema de depresión un asunto político, un asunto que trascendía toda posibilidad de medicación o toda cuestión individual, ¿no? Es decir, su malestar reflejaba una desestructuración que iba más allá de su singularidad. Y por eso me parece importante destacar la conjunción de estos dos términos, crítica y clínica. Es como si, y quizá aquí esto podría interpretarse otra vez en el sentido del martirologio, pero Fisher es un suicidado de la sociedad. O sea, esta es una expresión que utilizó Antoni Artaud para hablar de Van Gogh. ¿Qué quiere decir suicidado de la sociedad? Pues que uno no solamente comete suicidio respecto a sí mismo. En cierto modo, hay una dimensión estructural en la tragedia de Fisher. No solamente es un individuo que se quita la vida porque se deprimía, ¿no? Hubiera sido mejor tenerle entre nosotros, entre nosotras, pero hay una cuestión estructural de la que él se hizo cargo siempre, ¿no? Por eso la categoría de suicidado de la sociedad me parece pertinente. De cierto modo, y esto, por ejemplo, escribió una cosa muy bonita su mujer cuando falleció, hablando precisamente de esto, ¿no? Es una cuestión política, por eso hay que politizar
la enfermedad mental. Esto es importante. Esta también es otra gran lección de los 60 y de los 70. La antipsiquiatría, todo lo que apareció en esos momentos, ¿no? Esta es otra cuestión que a Fischer le interesaba profundamente. Tenemos una última pregunta antes de terminar con la sesión. Hola, ¿qué tal? Bueno, mi pregunta es un poco en torno a cuando hablabas de la anomia, que me resonaba mucho también como los docentes a veces optamos por ludificar intensivamente el contenido que estamos dando en las aulas, intentando también un poco conectar con este principio del placer inmediato. Y esta práctica de ludificación de los contenidos que se dan en el aula, ¿cómo se podría leer desde la teoría de Fischer, si es que se puede hacer? O si es una práctica que tiene sentido, simplemente estamos infantilizando al alumnado y por tanto promoviendo, no sé, la pobreza de la experiencia, no lo sé. Claro. Yo es que creo que aquí hay una doble reflexión, ¿no? Una, que la escuela, y esto es lo que plantea justamente la reflexión disciplinaria en Foucault, en Vigilar y Castigar. La escuela es un aparato del Estado al servicio de la reproducción social. O sea, no dejamos de reproducir la lógica en algún sentido en el aula, y la posición del profesor en el aula debe ser consciente de eso, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que eso ha llevado a un discurso en donde la escuela solamente es percibida desde ese ángulo, desde el ángulo disciplinario. No sé si pues, sois muy jóvenes, pero no sé si habéis visto la película de The Wall, de Pink Floyd, ¿no? Donde los niños van a la escuela y son como carne para hacer salchichas, ¿no? Esta imagen de la escuela como mero elemento de reproducción social se ha arraigado, está muy arraigada, ¿no? Y yo creo que el hecho de que Fischer plantee otra posibilidad en el aula indica esto que estaba diciendo, ¿no? La necesidad de luchar ahí, ¿no? De pensar que el aula no es simplemente un espacio orientado, destinado a la reproducción social del statu quo. Pasa que, como decía la compañera, ahí entra en juego la dinámica que el profesor y sus alumnos y sus alumnas establezcan, ¿no? Y la capacidad que tenga y la autoconciencia que pueda tener el profesor de saber lo que está haciendo. Me parece que eso es muy importante. Más allá de contenidos, creo que es una cuestión de autorreflexión, ¿no? De saber qué estamos haciendo. No solamente qué contenidos estamos impartiendo, sino qué hacemos, cuál es la práctica que llevamos a cabo cuando estamos en el aula. ¿Qué estamos haciendo de verdad? Estamos complementando nuestra investigación y damos clases porque estamos complementando nuestra investigación para papers, etcétera. Estamos enseñando porque hay un interés, hay una pasión por transmitir. Esas preguntas tendríamos que hacérnoslas. Y desde luego Fischer se las hacía y se las hacía bien. Bé, doncs tanquem aquí el curs. Moltes gràcies a totes i a tots. Moltíssimes gràcies a l'Institut d'Humanitats per donar-nos la possibilitat de fer aquest curs i compartir, reflexionar plegades, i hem fet un recorregut, em sembla que hem intentat aprofundir en aquest concepte de realisme capitalista, una mica també recollint moltes de les qüestions que avui plantejava el Germán, des de la impotència reflexiva, l'atròfia de la imaginació, enllaçant amb tota una genealogia crítica de pensadors i pensadores, que Fischer tampoc no és el primer ni serà l'últim, esperem, que pugui pensar-nos críticament, però enllaçant amb Benjamin, enllaçant amb Jameson, enllaçant amb Bifo, enllaçant amb Deleuze, enllaçant amb molts altres autors que hem intentat anar desxifrant una mica no només aquest concepte de realisme capitalista, sinó també intentar pensar-nos. Avui també estem, sembla, a les portes d'una nova crisi financera. Seria interessant veure potser aquesta analogia, aquesta afinitat a on ens porta, i si avui almenys disposem del pensament de Fischer també per poder enfrontar aquesta nova crisi financera que en aquell moment no estava, i potser això ens pot ajudar també a enllaçar una mica amb el nostre desig de transformació en aquest marc
tan invisible del realisme capitalista, no? Que ens té com massa reprimits i continguts en aquesta experiència o no experiència, no? Aquesta cosa addictiva, no? I més pulsional del marc digital en el que vivim, no? I una mica que estem atrapades, no? Estem totes atrapades aquí, i pensar-nos també és una manera de començar a trobar altres espais i altres maneres de relacionar-nos. Hem comptat amb la Laura Llevadot, que va fer una exposició interessantíssima i supernecessària sobre l'elaboració del nostre malestar en aquest marc de realisme capitalista, que se suposa que no fa res i que és superneutre. En el fons ens estan malaltint, estem en un marc de pandèmia, de malaltia mental, avui per avui, els joves, els no tan joves, tothom està bé, en aquest marc de medicació i de malestar. I precisament ara les últimes paraules del Germán parlant d'aquest suïcidi, com era? Suicidado de la sociedad. Suicidado de la sociedad, no? Aquest suicidado de la sociedad, doncs és molt interessant perquè apunta precisament a aquesta politització d'aquest malestar que ha estat privatitzat i que és precisament el que desmobilitza i que permet que ens enfrontem d'una manera més creativa, precisament, i que sapiguem tornar a llegir-nos a nosaltres mateixes. I vam tenir la Marta Chávez també, que ens va fer una sessió molt interessant sobre el comunisme àcid, també en contraposició amb la ketamina, també com una altra possibilitat d'apertura, també molt creativa, i també va baixar, va aterrar Fisher a la nostra experiència. A vegades ens pot quedar una mica lluny per tots els referents més britànics i potser que aquí en el marc del franquisme també o del postfranquisme estàvem potser en un altre marc, però la Marta va saber trobar el flamenco, va saber trobar aquestes esquerdes també per on pot entrar i poder llegir aquests fantasmes, aquests morts que segueixen entre nosaltres i que de vegades no tant els invoquem nosaltres amb ells, sinó ells mateixos a nosaltres com una exigència també des del passat per recuperar, per reactivar totes aquestes lluites, aquests discursos i aquestes experiències emancipatòries. I avui amb el Germán Cano un bon repàs a la racionalitat neoliberal, aquest control, aquesta societat gerencial també, i la veritat és que ha estat un plaer poder compartir totes aquestes tardes, aquestes reflexions, i bé, moltíssimes gràcies sobretot a vosaltres que heu vingut i que heu estat aquí, que heu fet també el curs. Gràcies.